Buenas noches a todos. Bienvenidos a una transmisión más de Andrés Gamer. Hoy vamos a estar trabajando en algoritmos de clasificación. Recuerden que estamos haciendo dos series en el canal. Estamos trabajando temas de álgebra lineal aplicada, ¿sí? Y continuamos con los temas asociados a Machine Learning, algoritmos de clasificación y algoritmos y teoría de control, ¿vale? Hoy tenemos preparado una sesión corta, esperemos que no nos demoremos tanto, y voy a compartir con ustedes una plantilla relativamente sencilla para comparar el desempeño de diferentes algoritmos de una manera, digamos, sistematizada, tener la información en una lista y poderlos comparar y decidir, digamos, qué algoritmo es mejor, ¿vale? Entonces la idea de hoy es revisar rápidamente eso. Voy a subirles este notebook al Colab para que los que quieran desde YouTube, cuando suba el video, lo puedan descargar y lo puedan tener, ¿vale? Y ese es el objetivo de hoy. Vamos a revisar eso y pues arranquemos. Bueno, vámonos entonces a transmitir la pantalla. Ok, aquí tenemos pues nuestro notebook, en donde pues básicamente resumir rápidamente lo que vamos a hacer en esta sesión de hoy. Vamos a estar comparando el desempeño de varios algoritmos de clasificación. En particular vamos a comparar el desempeño de una regresión logística, unos árboles de clasificación y una máquina de soporte vectorial. Entonces el objetivo es que al final nuestro código muestre o imprima los resultados de una lista, en este caso con el accuracy promedio. Vamos a arreglarlo acá porque aquí tengo un error. Promedio y la desviación estándar de ese accuracy, ¿sí? Vamos a utilizar una validación cruzada y vamos a sacar un diagrama de bigote que muestre cómo está distribuido ese accuracy en cada uno de los false de la validación cruzada con el algoritmo, ¿vale? Vamos a estar empleando un dataset de Kaggle. Kaggle es un lugar en donde ustedes pueden encontrar muchísima información, muchísimos datos. Hacen también competencias, hacen concursos, pagan también a los ganadores de estos concursos y se encuentra mucha información ahí. Entonces vamos a estar trabajando con este dataset, que es un dataset asociado al diabetes de un instituto. Nos entrega un conjunto de datos en donde tenemos, por ejemplo, el número de veces que esta persona estaba embarazada, ¿sí? La concentración de plasma a 2 horas en una prueba de tolerancia de glucosa, ¿no? De esas que uno se toma una cosa y luego le miden el azúcar, una cosa súper dulce, no sé si lo han tenido que hacer. El grosor de la prueba del tríceps, me imagino. Y bueno, otra serie de parámetros, ¿okay? La edad de la persona, el BMI, el índice de masa, entre otros, ¿vale? Entonces, pues uno desde aquí lo descarga y lo coloca en el lugar donde quiere que esté. Hay que entrar con una cuenta de Google y descargar la base de datos, alojarla en un lugar donde podamos ver dónde está, ¿ok? En nuestro caso la tenemos dentro de una carpeta que se llama DB Database,
y ahí vamos a estar leyendo digamos, todas las bases de datos, ¿ok? Entonces arranquemos revisando rápidamente nuestro problema, ¿vale? Entonces lo primero pues que tenemos que hacer es desde luego importar nuestras librerías, las librerías con las cuales vamos a estar trabajando, ¿ok? Es lo primero que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces vamos a estar trabajando con pandas, obviamente, con lo que vamos a estar leyendo todos nuestros datos. Vamos a estar trabajando con NumPy para manejar nuestras matrices. Lo estamos usando mucho en la serie de videos que estamos haciendo sobre álgebra lineal aplicada. O sea, hemos usado mucho NumPy. Y vamos a usar de Matplotlib pyplot, que es con el que estamos haciendo todas las gráficas, ¿vale? Ahora vamos a volver a trabajar con scikit-learn. Estuvimos trabajando ya hace un tiempo con esta librería. Entonces from sklearn nos vamos a traer de la selección de modelos, model selection, nos vamos a traer kfolds, que nos va a permitir dividir el conjunto de datos en diferentes combinaciones de datos de entrenamiento y datos de prueba. En el video anterior de esta serie explicamos ese tema, ¿vale? Y también de esta misma librería nos vamos a importar cross-val-score, ¿okay? Que nos va a permitir calcular una métrica en todos los conjuntos que crea nuestro scaffold, ¿sí? Para nuestra validación cruzada, ¿vale? ¿Qué más vamos a tener que traer? Pues nos vamos a tener que traer desde luego los modelos, ¿no? Entonces también desde scikit-learn de los modelos lineales nos vamos a traer la regresión logística. Desde scikit-learn nuestros árboles. Nos vamos a traer scikit-learn decision trees. Classifier. Tengo un error. Aquí estoy teniendo un error. Ok, nos está cargando todos los modelos, y desde scikit-learn .smb, que esta la hemos estado usando bastante en las sesiones anteriores, nos vamos a trabajar el clasificador por máquinas de soporte vectorial. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestro sistema. Recuerden que desde Kaggle nos bajamos desde Kaggle nos vamos a bajar el dataset, ¿okay? Lo vamos a alojar en la carpeta que quieran. Yo lo tengo en la carpeta donde estoy trabajando, en una subcarpeta que se llama db de database, y el archivo pues se llama diabetes.csv, ¿sí? Se descarga ya. Entonces vamos a leer y a cargar el archivo. Nuestro data frame vamos a usar pandas read csv, y como les dije, yo lo tengo en db/database
diabetes.csv, o que Python también con las rutas usando tab autocompleta, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, hola, ¿cómo estás? Bienvenido por aquí, MacCreeper5 TV, ¿cómo estás? Bienvenido a esta transmisión, gracias por pasarte. Es un placer tenerte aquí en este canal Inhandres Gamer. Espero que la pases bien. Bueno, ¿de dónde te conectas? Vamos a ver si nos lo carga. Bueno, CSV, ¿ok? Yo sé programación, bueno, lo básico, no soy un ingeniero de software, entonces pues conozco las sentencias típicas de lo que es la programación, pero pues no soy un ingeniero de software, soy ingeniero electrónico, entonces sé lo básico de la programación. Y aquí en este canal pues nos centramos en estudiar los algoritmos de clasificación, los algoritmos de regresión, algoritmos de machine learning, inteligencia artificial, y vamos aprendiendo pues entre todos, ¿no? Digamos que si yo no logro hacer las cosas, pues me voy ayudando con los demás. Porque tú sabes programar. ¿O estás aprendiendo a programar? Bueno, entonces aquí nos leyó, efectivamente nos leyó el archivo, y la manera para revisar pues qué tenemos ahí dentro es con info. Bueno, pues no te preocupes, para esto digamos que más que programar, que es el arco, que es el arte de transformar una lógica en un código de programación y comprender los algoritmos, pues algo de eso vamos a hacer, pero pues nos vamos a centrar en estudiar particularmente los algoritmos de clasificación que usan los científicos de datos, ¿sí? Y algo de programación vamos a estar viendo, pero no software. ¿Piensas meterte en una carrera de eso? ¡Qué chévere! Es súper chévere, hay mucho trabajo para eso, es muy muy interesante. Y pues gracias por estar acá, algo vas a aprender, ¿vale? Y si no entiendes, si tienes alguna pregunta, con toda confianza la puedes hacer cuando quieras, ¿vale? Bueno, entonces, como vemos, pues aquí nos está devolviendo un poquito de información sobre esa base de datos que estamos descargando. Como veíamos aquí en Kaggle, pues lo que estamos trabajando es con una base de datos del Instituto Nacional de Diabetes, y el objetivo es predecir, ¿sí? Bajo una serie de medidas diagnósticas si un paciente es diabético o no, ¿vale? Entonces eso es lo que estamos. Gracias MacCreeper por seguirnos, por ese follow, y por ser un gamer más, ¿vale? Bueno, entonces nos está diciendo que tenemos 768 entradas, o sea, hay 768 pacientes a los cuales les midieron si estaba embarazada, cuál era el nivel de glucosa, cuál era la presión en sangre, su nivel de insulina, una serie de variables. Y el objetivo de esto es predecir con base en esa información y utilizando algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje de máquina cuando una persona tiene un riesgo de diabetes alto, ¿okay? Tenemos ese conjunto de variables. El outcome, esta variable outcome, como nos dice aquí el dataset, es la variable que nos dice cuándo la persona tiene diabetes o no. Entonces, si es un 1, la persona es diabética; si es un 0, la persona no es diabética, ¿ok? Entonces, vamos a
hacer un cambio. Vamos a definir esa variable de outcome como una variable categórica porque nos la está leyendo como una variable numérica, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es eso, ¿sí? Entonces nuestro data frame en su variable outcome, ¿sí? Vamos a transformarlo. Entonces lo vamos a volverlo outcome.asType. De esta manera le vamos a cambiar el tipo de la variable de una variable entera a una variable categórica, ¿ok? Entonces vamos a colocar aquí category. De esa manera scikit-learn, la librería que vamos a estar usando, va a asumir que eso es una variable que no es un número, sino es una categoría, o tiene diabetes o no tiene diabetes, ¿ok? Fíjense que si yo vuelvo a solicitar esa información, pues ya este outcome me lo vuelve categoría. ¿Listo? Entonces recordemos aquí rápidamente que estos algoritmos son unos algoritmos en donde bueno, aquí teníamos algo de la última sesión. Estos algoritmos lo que terminan haciendo es, aquí está nuestro algoritmo, nuestro clasificador, y recibe un conjunto de variables que nosotros denotamos X, ¿sí? Un vector de variables X, y nos entrega una predicción Y, una predicción, en este caso una predicción que o es 1 o es 0, ¿sí? Estos son los valores que puede tomar la predicción. 1 cuando la persona es diabética, ¿sí? Y 0 cuando la persona no es diabética. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora, como hemos venido haciendo en esta serie de videos que hemos estado haciendo, es separar esas variables dentro de nuestro algoritmo, ¿vale? Entonces ese es el siguiente paso que vamos a entrar a hacer. ¿Listo? Entonces vamos a separar MacCreeper, ¿de qué país eres? ¿Cuántos años tienes? Vamos a separar los datos en la salida Y y en nuestras características X. ¿Vale? Entonces, nuestra Y va a ser nuestro data frame, pues outcome. Y para quedarnos con todo lo que no es outcome, es decir, con las características, vamos a guardarlas dentro de una variable X. Vamos a usar data frame drop y le vamos a indicar pues que vamos a quitar nuestro outcome y que lo vamos a hacer a lo largo del eje de las columnas, ¿ok? Con ese axis igual 1, lo que le decimos es que esa outcome, eso que vamos a votar, es una columna y no una fila. ¿Listo? Entonces de esta forma yo puedo, por ejemplo, aquí colocar head, ¿sí? Y fíjense que ahora en X tenemos el número de embarazos que tuvo esta mujer, creo que estas son mujeres de la India, ¿sí? El nivel de glucosa en sangre, la presión en sangre, cuánto medía su piel aquí en esta parte, bueno, todas esas variables que miramos al inicio de la transmisión de hoy, ¿sí? Y bueno, esta es una mujer de 50 años, ¿sí? Vale. Y en Y, pues vamos a tener, si le pedimos que imprima Y, pues vamos a tener los valores. Entonces la primer
mujer sí tenía diabetes, la segunda no tenía diabetes, la tercera sí tenía diabetes y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, ya una vez, digamos, cargados los datos y separados entre variables, entre características y entre la salida que vamos a predecir, vamos a irnos a generar el código, ¿no? Recuerden que lo que estamos haciendo es un código que nos va a estar presentando el desempeño de diferentes algoritmos de clasificación, ¿sí? Entonces tenemos algoritmos de clasificación como la regresión logística, el árbol de clasificación y las máquinas de soporte vectorial que son las que vamos a estar usando. ¿Listo? Para eso vamos a crear una lista. Entonces vamos a comparar los algoritmos. Creando una lista, vamos a llamar aquí, vamos a tener diferentes modelos, vamos a crear una lista. Donde vamos a salvar la información de los modelos. Vamos a salvar los modelos realmente. ¿Listo? Y una vez creada esa lista, no sé, la música no me gustaba cambiar la música. Está sonando como feo. Vale. Lo que vamos a ir es, vamos a ir agregando diferentes modelos, ¿sí? Entonces vamos a estar creando una tupla en donde primero vamos a colocar el nombre. Entonces esta es la regresión logística. Listo. Y vamos a estar creando una regresión logística con una serie de parámetros que vamos a estar definiendo. Ok. Entonces nuestra regresión logística va a tener como solver. Acuérdense que uno encuentra esto aquí muy fácil. Si uno coloca Logistic Regression, nos aparece inmediatamente la ayuda de scikit-learn, en donde aparecen, digamos, los diferentes parámetros, ¿sí? Entonces el solver es el algoritmo que usa en el problema de optimización, ¿sí? Vamos a usar este, ¿sí? Entonces como solver vamos a estar usando nuestro algoritmo, ¿sí? Vamos a estar diciéndole que la cantidad máxima de iteraciones para realizar la optimización sea 1000. ¿Sí? Este max iter, si ustedes miren acá, uno viene y lee y aquí le dicen qué es, ¿no? Entonces dice número máximo de iteraciones que usa el optimizador para converger. ¿Okay? Entonces vamos a usar 100. Listo. Y acá nos toca, creo que otro de estos. Listo. Y vamos a ir creando los otros modelos. Entonces este es el árbol de decisión. ¿Sí? Este es desde luego otro tipo de algoritmo. Entonces este es nuestro Decision Tree Classifier. Y aquí le vamos a usar solamente el parámetro del random state. Recuerden que esta es la semilla que nos permite repetir los resultados, ¿sí? Hablamos de eso en alguna stream anterior, ¿vale? Y vamos a dejar nuestra máquina de soporte vectorial. Entonces nuestra máquina de soporte vectorial. Listo. Esta la importamos como, ¿cómo la llamamos? No me acuerdo. SCB. ¿Sí? Vamos a generarle un costo.
¿ven? Y vamos a variar varios kernels. Probemos varias máquinas de soporte vectorial. Por ejemplo, esta es la máquina de soporte vectorial lineal. Esta sería la lineal. Y usemos la que tiene el kernel exponencial. Ese es RBF. Entonces hasta ahí nos debería crear nuestra lista de modelos. Ok. Opa, ¿qué pasó? Dice CSV is not defined. Ah, es que la llamé CBC. Aquí es donde tengo el error. Entonces cambiémoslo y ahí nos debería crear la lista de modelos. ¿Listo? Entonces una vez creamos esa lista de modelos, vamos a proceder a ejecutar el código que va a estar calculando el desempeño de cada uno de esos modelos, ¿vale? Entonces vamos a crear una lista con los resultados, una lista vacía, ¿vale? Y vamos a guardar los nombres de los diferentes algoritmos y vamos a estar trabajando, como les decía, con el accuracy. ¿Sí? Ahora vamos a crear los K-Faults para la validación cruzada. Entonces recuerden que, y aquí sí voy a volver a revisar esto rapidito para que no se nos olvide. Nosotros tenemos un conjunto de datos, ok, y ese conjunto de datos lo vamos a usar para entrenar el algoritmo y vamos a hacer una validación cruzada dividiendo esto en una cierta cantidad de subgrupos, ¿sí? Que son los faults. Entonces en este caso este sería el fault 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. En este caso tendríamos 8 faults. Y lo que hace la validación cruzada es tomar cada uno de estos faults, este pedazo del conjunto de datos, y usarlo como los datos de entrenamiento, perdón, de prueba con el que va a probar el algoritmo. Y todos los otros faults, o sea, en este caso, todos estos, los va a usar para entrenar el algoritmo. Y luego, ¿qué va a hacer? Va a tomar el fault 2 como los datos con los cuales va a hacer la prueba, y el 1, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 para entrenar el algoritmo, y luego lo va a hacer con el 3. Entonces coge el 3 como el conjunto de datos para probar el algoritmo, y con todos los otros datos va a entrenar el algoritmo. ¿Okay? Entonces vamos a crear una división de ese tipo para poder hacer la validación cruzada. ¿Sí? Entonces recuerden que eso lo hacemos así. Entonces K-Fault, el número de divisiones que vamos a hacer 8 divisiones. Vamos a definirle un estado random, ¿sí? Y vamos a decir que entre uno y otro los cambie, o sea, que realice muestreo aleatorio. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces tenemos una lista que se llama models. Vamos a crear un ciclo y vamos a estar recorriendo esa lista, y para cada modelo pues vamos a hacerle el cálculo asociado a los K-Faults,
y vamos a estar realizando el proceso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear un for. Python tiene esto y es que nosotros podemos hacer un tema de una tupla. Perdón, pero es que algo pasó aquí. Vale, habían dejado un celular por acá. Name.model in models, ¿sí? Entonces fíjense que aquí con esta línea estos puede llegar a ser un poquito confuso. Lo que estoy haciendo es en esta lista que es tuplas, entonces voy a coger el primer elemento de la tupla que es el nombre y el segundo elemento de la tupla que es el modelo, es esta parte de acá. Ok, esto es muy de Python, ¿sí? Y vamos a recorrer el ciclo for. Entonces los resultados de la validación cruzada, ¿sí?, los vamos a calcular con nuestra función crossValScore, donde le vamos a incluir el modelo, ¿sí?, y los datos. ¿Ok? Voy a hacer una cosa, por ejemplo, si yo le doy aquí print name, por ejemplo, y corro esto, fíjense que lo que hace es imprimirme los nombres de la tupla, ¿no? Entonces me dice regresión logística, árbol de decisión, máquina de soporte vectorial, máquina de soporte vectorial con el kernel no lineal. ¿Ok? Si yo le doy aquí así, model, fíjense que me bota el modelo, la regresión logística, el árbol de decisión, y me da los parámetros de ese modelo. ¿Ven? Entonces, algo chévere que tiene Python es eso, que yo puedo recorrer las listas de las tuplas de esta forma. ¿Ok? Entonces, una vez aclarado eso, vamos a usar la crossValScore, vamos a usar los modelos. Entonces, a cada iteración de este ciclo for va a estar cambiando. Entonces, la primera vez que ejecuta este código modelo, pues va a ser la regresión logística, la segunda vez va a ser el árbol de decisión, la tercera vez va a ser la máquina de soporte lineal y la máquina de soporte vectorial lineal, y la cuarta vez va a ser la máquina de soporte vectorial con el kernel no lineal. ¿Okay? Vamos a usar los mismos datos, ¿sí?, y le vamos a decir, mire, para la validación cruzada use el kfold que creamos aquí, o sea, las 8 divisiones, y como variable de desempeño pues use la accuracy o lo que le coloquemos ahí. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer con los resultados? Los vamos a guardar en la lista. Entonces esta lista que llamamos results acá, la vamos a usar de la siguiente manera. Vamos a estar agregándole los resultados, ¿sí?, y vamos a guardar los nombres del algoritmo en names, en la lista names. ¿Ok? Y luego vamos a imprimir pues los resultados. Entonces otra vez f con formato, vamos a decir el nombre de la variable, ¿sí?, dos puntos, volvemos y abrimos corchetes, cv results, vamos a calcularle la media, porque recuerden que esto le calcula el accuracy a cada una de las pruebas que yo les digo, ¿sí? Entonces el valor medio vamos a presentarlo en porcentaje. ¿Ok? Y ejecutemos el código hasta ahí a ver cómo nos da, ¿vale? A ver si funciona. Entonces nos está results, me dice results is not defined. Results, es este de acá.
es este de acá. Tengo este error. Es results, no result. ¿Vale? Entonces fíjese que ahí nos entrega el resultado. Nos dice, mire, la regresión logística tuvo una accuracy del 76.95%. El árbol de decisión tuvo una accuracy del 67.64%. La máquina de soporte vectorial lineal tuvo una accuracy del 76.82% y la máquina de soporte vectorial con los mismos datos tuvo una accuracy del 65.10%, ¿vale? Entonces, ¿qué nos está haciendo esto? Revisémoslo rápido aquí, ¿vale? ¿Qué hace ese algoritmo? Pues cada vez que hace una iteración, en este caso pues la hace, tenemos 4 modelos, pero la validación cruzada la estamos haciendo con 8 divisiones de datos, con 8 faults. Entonces lo que él hace es que la primera vez que corre la validación cruzada, él coge como datos para entrenar el algoritmo los datos de la división 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, entrena el algoritmo y luego prueba el desempeño usando estos datos, los datos del primer fault. Eso le va a dar un valor de accuracy. Luego, la segunda vez, lo que hace es que ahora los datos que va a usar para entrenar y para probar el algoritmo son diferentes. Ahora estos datos, los datos del fault 2, son los que va a usar para probar el algoritmo y va a usar los datos de la división 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 para entrenar el algoritmo. Y luego con el 3 y luego con el 4 y luego con el 5. Entonces vean que vamos a tener 8 accuracies diferentes. Por eso calculamos una media. Entonces este valor que nos entrega el software acá es la media con la cual está trabajando el clasificador. ¿Ok? Podemos entonces presentar a su vez la desviación estándar como para hacernos una idea del estadístico. ¿Sí? .std, 2 puntos, y vamos a usar 2 puntos decimales y es un porcentaje. ¿Listo? Si lo volvemos a correr, miren que nos presenta un estadístico de la desviación estándar que presentó cada uno de esos algoritmos. ¿Vale? Listo. Lo otro que les dije que íbamos a estar revisando muy rápidamente es el diagrama de bigote de esto que acabamos de hacer. ¿Vale? Entonces vamos a hacer la figura. Vamos a crear la figura. Vamos a hacerle un título. En el eje vamos a crear un y vamos a hacer el box plot, que es el diagrama de bigote de los resultados de la lista que llamamos resultados. Ok, y como eje X con este comando vamos a box plot. Ok, fíjense que acá nos está presentando, que les decía al inicio, lo que les dije que al inicio queríamos hacer, y es, oh no, algo pasó.
Algo pasó porque aquí abajo tengo aquí algún problemita que tengo mal. Ah, fíjense que el error está acá. Fíjense que yo estoy embarrándola porque yo quiero que en esta lista quede el nombre. Pero fíjense que aquí voy a agrandarlo para que se note bien el error. El error que estoy cometiendo está acá, ¿sí? Fíjense que estoy usando el nombre de la lista y como que estoy agregando una lista cada vez, ¿ok? Y ahí es donde realmente está el error, ¿sí? Porque me estoy equivocando en la variable que estoy usando. Entonces aquí deberíamos en vez de usar names colocar name, ¿ok? Y eso es lo que nos está generando problemas ahí, ¿vale? Entonces, ya una vez corregido, vamos a irnos a ejecutarlo nuevamente, ¿sí? Y a generar nuestro gráfico. Entonces fíjense que ahí nos está mostrando la regresión logística, el árbol de decisión, la máquina de soporte vectorial y la otra, pero por lo que el nombre es tan largo no se alcanza a ver. Entonces debe haber set, debe haber algo así como set angle, o será que es angle x, ¿cómo le cambio? Para inclinarlos. Xtix rotation matplotlib. Entonces fíjense que debe haber alguna manera de rotarlos. Fíjense, ¿sí? Xtix rotation. Entonces Xtix rotation, vamos a ver si así. No. Parece que es con PLT. Vale, ¿ven? Listo. Entonces fíjense que rotamos con ese comando, rotamos la orientación del string. Entonces estos son los estadísticos de la regresión logística. Entonces el accuracy tiene un valor medio que es esta línea amarillita, que pues corresponde con este 76.95%, ¿vale? Tenemos este árbol de decisión que está en este 67.84%, ¿sí? Y esto nos da el diagrama, ¿sí? Y nuestra máquina de soporte vectorial lineal, fíjense que está por aquí y nuestra máquina de soporte vectorial está por acá, ¿vale? Entonces, digamos que nosotros de esta manera estamos presentando de manera gráfica y estamos comparando el desempeño de diferentes algoritmos. Esto lo pueden usar con cualquier base de datos, con cualquier tipo de algoritmo, y pueden presentar de una manera interesante cuál es el desempeño de esos algoritmos. Con cuál de estos algoritmos, si el accuracy es lo que queremos tener mejor, pues nos quedaríamos. Yo me quedaría con la regresión logística, porque el valor medio es el mejor, y si se dan cuenta en el diagrama de bigotes tenemos la mayoría de los datos concentrados muy cerca, o sea, tenemos una desviación estándar bajita, ¿sí? Entonces pues yo me iría aquí por la regresión logística, ¿sí? Este tiene el mejor accuracy en el clasificador, ¿sí? Entonces accuracy acordémonos que la accuracy en machine learning pues nos da
nos dice de toda esta gente que tenía diabetes, ¿sí? ¿Cuántas predicciones las hicimos correctas? ¿Sí? ¿Cuántas predicciones fueron correctas, ¿sí? Del total? Entonces, ¿qué tan acurado, ¿sí? Estamos siendo, ¿sí? O sea, de todas las predicciones, ¿cuántas predijimos correctamente? ¿Sí? Entonces, en este caso, este algoritmo de clasificación, por ejemplo, nos está diciendo que la regresión logística, el 76.95% de los pacientes los clasifica bien, ¿sí? ¿Qué otro desempeño hay? Pues los desempeños típicos, ¿sí? Tenemos la exactitud, tenemos el recall, ¿sí? El recall, que es otra variable de desempeño, ¿sí? Entonces el recall nos dice nos dice es la sensibilidad de los positivos, o sea, nos dice de esos que detecta como positivos, cuántos realmente son positivos. Entonces, de esos que el algoritmo nos detecta como que tienen diabetes, cuántos realmente tienen diabetes, ¿ok? Ese sería el recall. Entonces, si venimos aquí y le cambiamos el recall, pues obviamente nos va a dar otro resultado. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso, sigue siendo, en este sentido, sí, casi que todos los algoritmos se comportan muy parecido, a excepción de la máquina de soporte vectorial con kernel no lineal, porque esta sí se equivoca mucho, ¿sí? Pero todos los otros se equivocan, mejor dicho, detectan la misma proporción, ¿sí? Más o menos la mitad de los que están detectando como diabetes realmente tenían diabetes, es lo que nos está diciendo este algoritmo, ¿vale? Entonces, pues digamos que esa era la sesión que tenía preparada para hoy. Eso es lo que quería compartir con todos ustedes en esta sesión. Espero que les sirva. Como les digo, voy a subir este video a YouTube y van a poder descargar este script desde Colab para que tengan el código y puedan trabajar sobre él. Bueno, entonces espero realmente que les haya llamado la atención y que lo hayan encontrado interesante, y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien, muchos éxitos, hasta luego, chao.